Por cuarta vez, la justicia venezolana decidió diferir la audiencia preliminar del juicio en contra del alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledesma, previsto para este martes. La incomparecencia del tribunal que lleva la causa fue la razón en esta ocasión para el nuevo aplazamiento. Recordemos que Ledesma se encuentra detenido en su lugar de residencia y está siendo acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro, en un expediente que incluye a 4 jóvenes más. Jorman Paredes, uno de ellos, anunció el inicio de una huelga de hambre debido a los retrasos en el inicio de este juicio. Gabriela Oneto, nuestra periodista en Caracas, prepara este informe. Fue diferida por la incomparecencia del Ministerio Público. En razón de ella, presumimos nosotros que el juez entonces se abstuvo de ordenar el traslado del alcalde metropolitano. De esta forma se fumaron las esperanzas de que por primera vez Antonio Ledesma pudiera defenderse ante las acusaciones del régimen que lo llevaron tras las rejas de una prisión y que luego por razones de salud cambiaron por su casa, pero que de igual forma lo mantienen privado de su libertad. Ahora debe esperar hasta el 25 de agosto, fecha en la que se fijó la nueva audiencia. Para la defensa, estos diferimientos significan un retroceso en el sistema de justicia en Venezuela. Estamos en lo que algún tratadista de derecho procesal penal llamó la vuelta al sistema inquisitivo. Aquí, cuando se promulgó el Código Orgánico Procesal Penal, significó una esperanza muy grande para las personas que estaban sometidas a proceso, porque es evidentemente un proceso que lo caracteriza la celeridad. Bueno, esto evidentemente que es una vuelta al sistema inquisitivo, es una vuelta al Código de Enjuiciamiento Criminal y es una vuelta al atraso. Para los abogados, estos constantes diferimientos vulneran los derechos humanos no solo del alcalde, sino también de los jóvenes que son acusados junto a él y que permanecen en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sabemos que el Poder Ejecutivo es quien manda sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público manda sobre el Poder Judicial. En este caso no podemos hablar de justicia. La justicia es un valor absoluto, se tiene o no se tiene. No podemos tener justicia en la medida de las posibilidades. En este caso, evidentemente que unas personas que están detenidas desde el mes de septiembre del año pasado y no se le ha celebrado una audiencia preliminar que está pautada para 45 días siguientes, no estamos hablando de justicia. No podemos tener una pena de banquillo de 10 meses preso. ¿Y qué pasa si resultan inocentes luego? ¿Quién le puede restituir ese tiempo perdido? Uno de estos jóvenes es Jorman Paredes, de 22 años de edad, y a quien el régimen acusa de realizar actos terroristas contra Venezuela bajo órdenes de Loren Salet. Este nuevo diferimiento llevó a Paredes a tomar la decisión de iniciar una huelga de hambre e incluso tomar acciones más radicales. Se le acusa de conspiración, un delito que tiene pena mayor a 28 años. Jorman Paredes tiene 22 años de edad. Él ya perdió la esperanza en la justicia venezolana por tantos diferimientos. Y él está a punto de atentar contra su vida. Lo ha manifestado en varias oportunidades y dijo que a partir de hoy se declara en huelga de sangre. La defensa de Jorman Paredes informó que desde hace 3 meses ha solicitado que estos jóvenes tengan atención psicológica debido a depresiones severas producto de las condiciones de reclusión, pero aseguran que no han sido escuchados. Los abogados defensores además han asegurado que se encuentran a la espera de una respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia ante el recurso de abocamiento que introdujeron por la no celebración del antejuicio de mérito que le correspondería al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Es la información que podemos aportar desde Caracas y con esto los invitamos a continuar con más de la tarde. Para comentar sobre esto y sobre otras informaciones que tienen que ver con Venezuela, quiero saludar a nuestra próxima invitada, Thais Peñalver, abogada, columnista, analista político. Thais, gracias por acompañarnos en nuestros estudios, gracias por estar con nosotros. Encantada, Idania, buenas tardes. Yo, después de oír la nota de Gabriela Oneto, me gustaría preguntarte si en Venezuela está instaurado un gobierno o la Inquisición. Está instaurada la Inquisición en su forma más bárbara, entendiendo los tiempos que vivimos. En Venezuela el sistema de justicia es un sistema provisorio. Eso lo entiende el mundo moderno. Sistema provisorio porque no hay jueces de carrera judicial. ¿Eso por qué lo hacen? Lo hacen con una intención. Quitar a los jueces y ponerlos. Los jueces deben ser imparciales. La justicia debe ser, nos enseñan en la escuela de Derecho, debe ser oportuna. ¿Qué significa la oportunidad? Que debe estar pendiente de esa persona, atenderla, procesarla, juzgarla o darle la libertad. En Venezuela eso no existe. No existe desde hace muchos años, bueno, pero eso es otra historia. El derecho a la presunción de inocencia es un derecho humano, se viola a diario en Venezuela. Cualquier ciudadano venezolano puede ser detenido
no importa si es culpable o no, no importa incluso si el delito está tipificado en el Código Penal. Ya hay personas perseguidas, hay personas huyendo fuera de Venezuela porque los han imputado, los han acusado de haber cometido delitos que no existen. Por ejemplo, María Corina Machado es uno de esos casos típicos, además de la inhabilitación de ahora. En Venezuela lo que existe es un sistema, un aparato represivo que le sirve al régimen para eliminar y exterminar a todo aquel opositor político, a toda persona que piense diferente, o todo aquel comerciante, o toda aquella cosa que a ellos les impida lograr sus objetivos. En Venezuela no hay justicia. La justicia es la columna vertebral de las democracias, y Dania, y en Venezuela ni hay democracia y mucho menos hay justicia. Ahora, evidentemente toda esta situación ha permeado hacia el exterior. Y ocurren cosas como las que ocurrieron hoy, o circunstancias o situaciones como las que ocurrían hoy. Maduro va a entrevistarse con Ban Ki-moon, va a la ciudad de Nueva York, buscando una mediación en el diferendo limítrofe que existe con Guyana, y a su salida de esta reunión y de este encuentro, la prensa que se encontraba no le pregunta sobre otra cosa que no sea sobre los derechos humanos, los presos políticos y la circunstancia política por la que atraviesa Venezuela. Esto lo cerca, lo cierra, creo que lo obnubila. Meses además que Maduro no se movía, ninguno se ha movido últimamente. Acostumbrados a hablar a una prensa que está arrodillada ante ellos, otra prensa que controlan ellos, otra prensa que está amenazada ante ellos, porque hay que decir que en Venezuela tampoco hay libertad de expresión, ni medios libres para decir lo que pasa en realidad. Pues me imagino que se habrán sentido abrumado, obnubilado en un país libre, en el reino de las libertades como es Estados Unidos, y con una prensa que puede preguntar lo que le parezca porque cree en ese derecho, el derecho a la libertad de expresión. Lo vi confundido, porque si va a pedirle algo a ese organismo, entonces no puede decir que ese organismo sirve para una cosa, pero no puede servir para la otra, ¿no? Para la otra, exacto, yo creo que quedó muy mal ante el mundo civilizado que conoce las reglas y los indicadores democráticos, al negar de plano una observación. Si es que la observación, la vigilancia, el control, la transparencia son indicadores democráticos. No puede un presidente que se hace llamar demócrata puede decir eso en el mundo. Yo creo que sus palabras lo desnudaron de nuevo ante los pueblos civilizados, ante todos los ojos del mundo que están pendientes de Venezuela como nunca antes, porque creo que nunca antes un país había estado en la mira como está hoy Venezuela. Venezuela en este momento, claro, porque es decir, no se puede negar la visita de una comisión que vaya a constatar los derechos humanos en Venezuela. No se puede negar una observación electoral para las elecciones del 6 de diciembre, pero invitar a mediar y aceptar que vaya un mediador a Venezuela y a Guyana. Qué confusión, ¿no? Como decía, o sea, para una cosa sí, pero sí. para lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava y todo eso, ¿no? Hay un uso político del diferendo de Venezuela con Guyana en este momento? Claro, para distraer. En este momento ellos tienen que utilizar todas las artimañas que se pueda imaginar. Una persona normal como nosotras no está en capacidad de imaginar todo lo que puede venir. En mi último programa aquí contigo te dije que Venezuela es una caja de Pandora y que de aquí a las elecciones puede pasar de todo. Puede pasar de todo porque ellos están en una encrucijada. O aceptan que la asamblea la va a ganar la oposición, porque eso ya lo saben ellos y lo sabe el país. La gente quiere ir a votar, la situación de Venezuela es crítica. 4 meses después de haber fallecido Hugo Chávez, 700.000 chavistas votaron por Capriles, o sea, por la oposición. Sí. Imaginemos cuántos van a votar en este momento, ellos, te repito, lo saben, o terminan de darle la patada a esa hilacha democrática que les queda, que son las elecciones, y que es esta situación y este juego que tienen con los líderes de América Latina, que son afectos a ellos y que todavía algunos pueden defenderlos, yo creo que otros no tanto. Entonces, de aquí a las elecciones van a pasar cosas tremendas y ya comenzaron.
Y una de esas estrategias es Guyana, cosas de las que la gente no se está ocupando. Ahora, Thaís, cuando he tenido la oportunidad de conversar con María Corina Machado, por ejemplo, con otros líderes de la oposición, en relación a las elecciones, siempre se dicen que es una circunstancia particular, que son van a ser las elecciones más fraudulentas de la historia, que las condiciones son precarias, hay inhabilitaciones por todos lados, no se sabe cuántos inhabilitados más, porque además el gobierno quiere elegir los contendores con los cuales va a ir a esas elecciones. Si las circunstancias en Venezuela son tan adversas, ¿cómo ir a ese proceso electoral? Pues vamos al proceso electoral porque es un mecanismo democrático que no podemos dejar. Nosotros no tenemos otras armas, no tenemos otras herramientas que no sean las democráticas. Aun cuando vivamos en una dictadura, como en efecto vivimos en este momento en Venezuela, no podemos abandonar ese espacio de lucha. Es un espacio de lucha tan válido como pedir la renuncia. También hay que pedir la renuncia. Es un espacio de lucha tan válido como recoger firmas para ir a un referéndum. La Asamblea Nacional es importante, no para la oposición venezolana, es importante para Venezuela, el país que queremos rescatar. Desde la Asamblea Nacional se pueden rescatar los poderes públicos con una mayoría amplia de la oposición. Se puede instaurar un poder judicial autónomo, con nuevos magistrados, no con esos magistrados que cantaron en una oportunidad con todo y birrete al entrar Chávez en un momento determinado para inaugurar el año judicial, Chávez no se va. Ese fue el día en el que se decretó que en Venezuela no había justicia imparcial. Y yo creo que la gente se lo ha olvidado. Con una asamblea podemos cambiar el CNE. Entonces podemos ir a un referéndum, pero no un CNE al estilo de ellos, un CNE abierto, no un búnker ni un poder inalcanzable, inaccesible. Jugándose tantas cosas el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, jugándose la Asamblea, que puede decidir sobre todas estas cosas que se están mencionando, ¿lo va a permitir? Está en una encrucijada, vamos a ver si lo permite, porque también han amenazado con las armas que van a defender la revolución. ¿Pero cuál revolución? No hay ninguna revolución. Hay un gobierno del hambre, ¿no? O de la escasez, o la revolución del AMPA que nos mata a diario en Venezuela, la revolución de la corrupción que avasalla, la corrupción y el robo de PDVSA. Ellos quieren preservarse en el poder, allí no hay ninguna revolución, y Dania, eso se acabó hace tiempo, eso se acabó en whisky caro y en yates hace más de 10 años, mucho más de 10 años. Ahí no hay nada, ellos están preservando el poder porque los están esperando en cualquier parte del mundo para ponerlos presos. Son mafias lo que controla a Venezuela en este momento, nuestro país está secuestrado y por eso tenemos que ir a las elecciones. Yo siento que mientras más obstáculos, mientras más difícil nos pongan la carrera de aquí a las elecciones, nosotros tenemos que ir a votar masivamente, demostrarnos a nosotros mismos que nosotros creemos en la democracia. El voto es nuestro derecho, no es un obsequio de Nicolás Maduro ni del CNE, tampoco de los partidos políticos de oposición. Es un derecho de cada uno de los venezolanos, nacemos con él, nadie nos lo ha otorgado y no debemos renunciar a ese derecho. Yo quiero invitar a los venezolanos a que entiendan que a estas alturas debimos haber madurado y entendido que no podemos estar con mezquindades, que no cabe en este momento el fantasma de la abstención, que la abstención nos hizo perder gobernaciones y alcaldías el 8 de diciembre, que para mí eran mucho más importantes que la propia presidencia, porque ahí es donde se consolida el poder político de la oposición, de los partidos, para estar hoy más fuertes. Hace un rato, en la primera parte del programa, conversaba con una persona de nacionalidad cubana que salió de Cuba en el año 94. Y ella me contaba que pasó 5 días, salió en balsa y pasó 5 días en el mar. 5 días, 5 noches, seguramente 6 días. Y hablábamos de lo que eso significa a nivel humano, del miedo del que se puede sentir, pero además del riesgo que se asume para hacer eso. Y yo le preguntaba que si no era más fácil unirse y cambiar de gobierno, que simplemente es poner la vida como lo hacen los cubanos atravesando el estrecho de la Florida. Y ella me decía que bueno, que pasaba que dentro de Cuba habían muchas divisiones y que quizás después de hacer eso, se daban cuenta que había la posibilidad de hacer lo que estamos mencionando. ¿Qué pasa en Venezuela? Donde
salvando las distancias, hay una diáspora importante en este momento. Sí, importante, y que si bien es un drama, el drama cubano, el drama de los balseros, gente que sale al mar, gente que se arriesga, que se lo coman los tiburones, porque hay que decirlo, sí, pero busca la libertad. Que es más fácil tomar ese tipo de riesgo que asumir el riesgo de un cambio político. Asumir el riesgo de ejercer la ciudadanía, de que si no tienes partidos políticos que te respalden, tienes que entonces organizarte como ciudadano. La falta de orientación política es lo que trae la apatía. Donde hay apatía hay desinformación, donde hay desinformación hay anarquía. Entonces emergen los inventores, los iluminados, los que dicen no hay que ir a votar. Entonces a mí me gustaría preguntarle a los que llaman a no votar, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no votamos? Usted sabe con lo que usted tiene que contar para tumbar un gobierno. Eso es inviable en Venezuela. Eso no se puede hacer, no se puede pensar. Vivimos tiempos modernos, vivimos tiempos de demócratas, vivimos tiempos de ciudadanos. Cada ciudadano tiene que saber cuál es su rol en la sociedad. Los partidos políticos tienen sus roles en las sociedades. Entonces tenemos que madurar. Yo le pido a la sociedad venezolana que madure y asuma su compromiso ciudadano, que entienda que hay que ir a votar, que mañana, cuando tengamos país de nuevo, hay que seguir atendiendo los asuntos de la política, porque si no la política nos va a volver a arrastrar. Hace 20 años, Idania, el pueblo de Venezuela se sentía decepcionado con sus partidos políticos. Hoy se siente de igual manera decepcionado. Los partidos tienen que hablarle claro al país, los partidos tienen que llamar a la gente y conquistarla de cara a las elecciones. No es como tiempo de que ya lo hayan hecho, es decir, no hay una lección que aprender. Las elecciones están allí a 5 meses, es decir, cuando yo escucho que un analista me dice los partidos tienen que hablarle al pueblo venezolano, pero ¿le van a hablar cuándo? Van tarde. Evidentemente van tarde. Pero cuando entonces los partidos no hablan, tiene que hablar el ciudadano y multiplicar aquello. Se organizan los que están contra la corrupción, se organizan los que están contra la inseguridad, se organizan los artistas. Cuando tú revisas, por ejemplo, claro, los que están contra el CNE, pero igual con ese CNE y con esos partidos políticos tenemos que ir. Cuando tengamos país, pues resolveremos las cosas. Pero los ciudadanos tienen que madurar también. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Thais, una última pregunta. No te quiero despedir sin preguntarte sobre Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA. Recuerdo que cuando quedó elegido se tuvo muchas dudas en relación a si podía ser permisivo con ciertas situaciones. Almagro, cuando fue María Corina, hace unos días fue objeto de la inhabilitación, llamó a María Corina Machado, recibió a Enrique Capriles. Ayer le preguntaba a Miguel Enrique Otero y también a Roberto Marrero en relación a esto. ¿Hay una diferencia? Almagro, que es un hombre de izquierda, sin embargo, pareciera tener posiciones más claras, tanto que Elías Jago en Venezuela ya lo ha llamado antivenezolano. Claro, porque es un hombre de izquierda. Lo que opera en Venezuela es una izquierda muy anticuada. Un hombre de izquierda como González. Es un hombre de izquierda y la institucionalidad para él es lo primero. Este señor sabe que en Venezuela no hay un partido de izquierda, no hay un grupo de izquierda que está gobernando, sino que lo que hay son una cantidad de esquizofrénicos que quieren aferrarse al poder como sea. Ese señor está defendiendo la institucionalidad que está muy por encima de los intereses políticos de cualquier grupo en América Latina. Quiero agradecer a Thais Peñalver por habernos acompañado en esta parte del programa, en estos especiales que hemos estado realizando aquí en Miami desde nuestros estudios. Thais, buena tarde. Muchas gracias a ti.